Bien, pues de retorno, estamos ya acompañados de la doctora, que ya es parte y miembro de este programa, doctora, porque usted cada cierto tiempo, nosotros sentimos la necesidad de que la doctora Sonia Díaz, que es la coordinadora general de participación ciudadana o la presidente de participación ciudadana, nos acompaña aquí, nos hace el privilegio, nos da el privilegio de conversar con ella de tantos temas importantes, que a la gente le interesa escuchar opiniones, posiciones, y además son personas que tienen poder para influir en aquellos que de algún modo toman decisiones. Doctora, buenos días y bienvenida por la mañana. Buenos días, Lizzy. La honrada soy yo en que tú me invites a tu programa y siempre estoy dispuesta a venir. Y nada, Bueno, encantada de estar aquí. muchísimas gracias, doctora. Nosotros la hemos invitado porque hay muchas cosas, muchos eventos que se han dado desde la última vez que usted nos visitó. Ayer, por ejemplo, antes de anoche, el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigió al país de una manera un tanto inusual, con preguntas y respuestas y ese tipo de cosas. Esto ha traído posiciones encontradas entre un grupo y otro, analistas que han analizado esa intervención del presidente de la República a 90 días de su mandato. Me gustaría saber cuál es la posición de ustedes y cómo evalúan ese diálogo que mantuvo, que sostuvo el presidente de la República, doctora. Es así como tú dices, un diálogo con un guión predeterminado. Y bueno, fue diferente, la verdad. Y nosotros evaluamos, por ejemplo, él se refirió a la salud y que se evalúa como positivo el plan que ha desarrollado el gobierno de dotar a todos los dominicanos y dominicanas del seguro médico. Eso es un plan, o sea, ese plan que han desarrollado es beneficioso en tanto cada dominicano va a tener un seguro médico. También es verdad que han controlado la pandemia, un poco está controlada la pandemia, porque ellos han logrado, de acuerdo a lo que dijo el presidente Abinader, hacer un protocolo único para todos los hospitales. Entonces parece que ese protocolo único ha dado resultados, porque si bien siguen personas con el virus, ¿verdad? Pero las muertes han disminuido de manera drástica. Y uno tiene que reconocer eso, que las muertes han disminuido, y una piensa que eso ha pasado porque los médicos y los hospitales, de manera general, aprendieron ya a lidiar con la pandemia, aprendieron a lidiar con el COVID de tal manera que se le mueren mínimamente con relación a las estadísticas anteriores. Después, él habló también de la creación de empleo y eso hay que aplaudirlo también. Si va a crear, se van a crear empleos, vamos a ver si logra, pero cómo va a lograr crear esos empleos. Y bueno, con relación al seguro médico, que volviendo un poquito atrás, hay un problema que tiene que enfrentar el gobierno y es buscar una avenencia con las ARS para las personas que están aseguradas no tengan que cubrir una parte muy importante o sea, de su seguridad, de su salud. Porque es bien sabido que uno va, cualquier ciudadano con un seguro médico va a la consulta y si no tiene 2,000 pesos para pagarlo de diferencia, no puede hacer una consulta con un especialista. Entonces, ese problema se tiene que enfrentar y bueno, dicen los que saben de eso, pues yo no sé mucho de salud, que hay que comenzar por la atención primaria. Eso es lo que dicen. Entonces, el gobierno tiene que buscarle la vuelta porque es cierto que la ley de seguridad social no ha dado los resultados esperados porque eso no se llama seguridad social, donde tú tienes que cubrir de tu propio costo el 50%, alrededor del 50% de la consulta. Eso no es una seguridad social.
Después, él habló, se refirió al tema justicia, y es también importante que él haya reiterado la independencia del Ministerio Público. Él reiteró la independencia del Ministerio Público y entonces ahora se está esperando y la población está ansiosa de que el Ministerio Público encauce los expedientes, tanto los que estaban en el pasado, antes del gobierno tomar posesión, como los expedientes nuevos que se supone se están instrumentando, se van a instrumentar, pidiéndole cuentas a los funcionarios salientes que acumularon fortunas y pidiendo cuentas también de los funcionarios entrantes que declararon fortunas. Entonces, o sea, uno espera que el Ministerio Público actúe porque el presidente ha sido reiterativo en otorgarle la independencia, ¿verdad? Ha sido reiterativo en otorgarle la independencia. ¿Qué es lo que el presidente no alcanzó y no vio en su discurso? El problema del sistema de justicia general, no nada más del Ministerio Público, sino de toda la problemática y el retraso que tiene el sistema de justicia dominicano. Y eso tiene que, juntamente con el Poder Judicial, ¿verdad?, que tienen que buscarle una vuelta para que el pueblo dominicano pueda recibir justicia pronta, porque justicia tardía equivale a injusticia. A veces llega incluso tarde la justicia tardía. Cuando llega ya la gente se ha muerto o ha desaparecido o ya no la necesita. Entonces, eso es un problema sistémico que no es del gobierno de Luis Abinader, sino que es un problema sistémico en el país, pero a eso se tiene que enfrentar. Habló también de la violencia de género, y eso también fue importante, que el presidente tratara la violencia de género y lo ponga al centro de una política pública estatal, del gobierno. Es como en el centro que lo ha puesto. Incluso habló de crear una seguridad para las mujeres que están amenazadas, las mujeres que están amenazadas, porque ya hemos visto, y lo vemos desafortunadamente a cada rato con la muerte, de que las mujeres denuncian ante el Ministerio Público y acaban matándolas finalmente. Entonces eso indica que está fallando un eslabón en el Ministerio Público, que no protege de manera adecuada a las víctimas. Hay que saber las razones del Ministerio Público, y una piensa también que debe ser problema presupuestario, porque siempre se dice, y lo han reiterado todos los procuradores pasados, que ellos, que ya a las mujeres no se les va a entregar la orden de alejamiento en sus manos para alejarla de su verdugo, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, para llamarlo de su victimario. Y bueno, y eso no pasa en la oficina privada. Uno tiene caso a cada rato que las mujeres andan corriendo y no encuentran dónde meterse. Y el presidente anunció también 10 casas nuevas de acogida. 10 casas nuevas. Bueno, porque como ustedes en algún momento también habían solicitado al presidente de la República mayores recursos para justamente el Ministerio Público. O así fue. Nosotros solicitamos que era insuficiente y que no se le podía reducir el presupuesto, y que para el Ministerio Público funcionar necesita recursos. Y en este caso, que es una cuestión ya casi de un problema de salud pública, la violencia de género es un problema intrafamiliar, es un problema ya de salud pública, por todas las personas que están muriendo jóvenes a manos de los maridos, que en muchos casos también se suicidan. Entonces es la población joven la que está muriendo por esa. Claro, y eso tiene un porqué, una razón, una causa. ¿Cuáles son las causales que están produciendo esa violencia, doctora? Porque son múltiples los factores que inciden en que este sea un comportamiento, digamos que hasta ya muy generalizado en la sociedad. Por eso te decía, Lizzy, que es un problema casi de salud pública, las muertes y o sea, ¿cómo se llama? Y tratar la cuestión de la violencia de género e intrafamiliar, porque es un paquete completo, intrafamiliar. Entonces, porque salen las adolescentes embarazadas,
después que salen embarazadas, entonces ya son mujeres, se mudan, entonces después son víctimas de violencia. O sea, es una cadena que hay. Y entonces eso es lo que el Poder Ejecutivo, eso es lo que el Ministerio de la Mujer, eso es lo que el Ministerio Público tiene que atacar y establecer las causas y atacar esas causas directamente. Doctora, y con el tema de la educación, el presidente también habló de educación, pero ¿está usted de acuerdo con que la educación sea estrictamente utilizando la televisión, la radio y en un 15% los medios digitales como el Internet para dar docencia? Pero a la vez los colegios privados están demandando, muchos de ellos, y sobre todo los padres, que de hecho hay hasta un movimiento, 2 o 3 movimientos que han nacido producto de la situación actual, donde ellos dicen que le están coartando un derecho fundamental, porque ellos también tienen derecho a decidir cuál es la educación, cómo y garantizando, por supuesto, la salud de los niños. Pero si los colegios están listos, preparados, como en muchísimos países, la mayoría de los países del mundo, para poder dar clases presencial o semipresencial, guardando el protocolo, ¿por qué este impedimento? ¿Qué le pareció esa parte de la posición que asumió en el día de ayer, de antes de ayer, el presidente de la República? El problema con la educación es grande porque ese problema de la educación refleja la desigualdad que hay en el país de manera general. Refleja la desigualdad porque, claro, los colegios privados sí están listos para recibir la educación de cualquier forma, sea online, sea por la televisión, por el medio que sea, están listos para recibirlo. Pero entonces la gran mayoría de estudiantes que vienen de las escuelas públicas no están preparados. Los hogares dominicanos no están preparados, Lizzy, para eso, porque una población importante, una parte, hay un segmento importante de la población que no tiene ni siquiera el espacio adecuado para que los niños puedan recibir la clase. Pero encima de eso también, por encima de todo eso, hay un problema y es un problema de salud pública. Porque fíjate tú que en muchos países que abrieron y estaban dando clases han tenido que retraer la clase nuevamente, volver con los estudiantes a su casa, como en el caso de Nueva York, en el caso de Madrid, varios casos. Entonces eso habría que sopesarlo. Yo a veces yo estaba pensando, y eso, claro, los especialistas son los que saben, pero uno piensa a veces en los lugares donde no haya que no tenga tanta incidencia la pandemia, quizás se podría permitir abrir ¿verdad? Espacio. Por ejemplo, yo vi en Ocoa que las cifras son mínimas, entonces quizás en Ocoa, si las cifras son mínimas, se podrían como coger pilotos, ¿verdad? Lugares pilotos, ya sean barrios, ya sean municipios, ya sean campos determinados, a ver si se pueden ir incorporando a la docencia, porque el problema serio también es que los padres no están en la casa para quedarse con los hijos. Entonces, es un problema casi sin solución, o sea, con una solución muy difícil. Uno también se entiende también el Ministerio de Educación, porque ellos están trabajando sobre la base, ¿verdad?, de una sociedad muy desigual. Entonces, ahí es que se presenta el problema. Los niños que no tienen acceso ni siquiera a un televisor, menos tienen acceso a una laptop o a una tableta tú sabes, o a un celular con internet permanente. Es verdad que... Pero es una disyuntiva muy fuerte, doctora, porque o nos frizamos todos, o por lo menos permitir que una parte avance, pero coartar a todo el mundo porque hay una diferencia muy grande, abismal, entre pobres y ricos, y clase media y ricos también. O sea, todos los padres que pueden y tienen el privilegio de mandar sus niños a colegios privados, que eso se vino deteriorando con el tiempo. Esto no es una situación solamente del presidente actual, pero
coartar ese derecho, y todos esos niños que están en la mayoría de los municipios de este país y de los pueblos, no es verdad que hay grandes casos de COVID. Si nos Entonces, ponemos a ver las cifras, aquí en el casco urbano de la ciudad es donde más casos se registran, y quizás en los cascos de los pueblos, en la parte, el pueblecito, pero en los municipios son casi cero, y he conversado con muchas personas. O sea, no es frenar el desarrollo de toda una sociedad, doctora, y muchos hablan incluso de la repercusión que a futuro podrá tener esto, y la cantidad de niños que o sea, que ya definitivamente van a abandonar las escuelas por siempre, producto de este letargo que estamos sufriendo en muchísimos aspectos, pero en educación básicamente es donde más se siente, doctor. ellos sí se podría educación contemplar en los lugares que no haya mucho contagio, hacerlo. Lo que pasa es que los colegios privados y los colegios privados importantes están en los centros urbanos, y en los centros urbanos es que la enfermedad más se ha cebado de los centros urbanos. Claro, pero entonces la gente se queja, doctora, porque entonces abren los hoteles, las playas, todos los restaurantes, y los papás de esos niños que viven y duermen con los niños están en todos esos lugares, y entonces es un poco contradictorio. Hay contradicciones, pero también ver que tirar entonces los 3 millones que deben haber de estudiantes a la calle, o más de 3 millones de estudiantes debe haber a la calle, como si tú cuentas los universitarios, solamente en la UAS hay 225,000 estudiantes. Si tú lo tiras todo a la calle, tú sabrías que ver hasta dónde ese contagio, tú sabes, ese contacto no contagie la gente. Ese es un problema ¿cómo se llama? De solapamiento de derechos. Está el derecho a la salud y el derecho a la educación, que son dos derechos fundamentales. Entonces, bueno. Y bueno, y por otro lado también está la frustración que esto produce, porque la frustración viene hacia los alumnos que se están quejando muchísimo por el tema de la plataforma, los profesores que se sienten terriblemente mal porque muchos alumnos que no le prestan la debida atención, que bueno, muchísimos problemas que han presentado, y los padres, por otro lado, como usted bien señalaba, que la mayoría trabajan, se tienen que ir al trabajo los niños, entonces no tienen quien lo pueda monitorear. En fin, es como poner en estrés, además de la pandemia, y meterle otro problema adicional a todas esas familias y a todos esos profesionales de la docencia, también someterlo a un estrés. Pero es así, están sometidos a estrés, pero también es verdad que, bueno, que es una pandemia, lo hemos dicho, estamos en un momento de crisis y habría que buscar la solución. La educación lo que tendría que hacer es ir poniendo lugares pilotos donde no haya grandes contagios. Pero en los centros urbanos yo no soy partícipe de que se abra la docencia, porque lo que puede haber es una multiplicación del contagio y entonces peor, entonces sería peor. Doctora, y por otro lado, cambiando de tema, la Junta Central Electoral encuentra y llegan a esa junta nuevos dirigentes, o sea, quienes van a dirigir, no porque sean dirigentes políticos, sino gerentes. 5 miembros que son los que componen el pleno de la Junta Central Electoral a la cabeza de Román Jaques. Y ¿cuáles son sus expectativas de estos nuevos miembros de la Junta Central Electoral? Bueno, nosotros tenemos tenemos expectativas. Creemos que se cogió una junta equilibrada en el sentido de que al menos ninguno de los miembros son dirigentes políticos partidarios, sino que son personas de alguna manera ligados a otras actividades que no son las actividades políticas per se. Por ejemplo, el presidente de la Junta, Román Jaques, viene del Tribunal Superior Electoral. Dolores viene de la propia Junta. Vallejo Santelice viene del ejercicio de la profesión, que había sido también miembro de la Junta en el pasado.
¿Cómo se llama? Samir Chami Isa viene de la sociedad civil y viene de un ejercicio profesional. Y la joven Patricia Lorenzo también viene de su ejercicio profesional como ingeniera de sistema. Entonces, la Junta es buena. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la Junta? Nosotros hemos sacado 7 desafíos importantes que tiene la Junta por delante. El primero de los desafíos es recobrar la credibilidad, que la población vuelva a creer en la Junta Central Electoral, porque es verdad que después de la suspensión de las elecciones de febrero, la Junta cayó, vamos a decir, en un descrédito frente a la población, especialmente de la juventud, que incluso se aforó en la Plaza de la Bandera, como tú sabes, protestando por la suspensión de las elecciones, por otras cosas más, pero por la suspensión de las elecciones de febrero. Entonces la Junta tiene que trabajar esa parte y recobrar que la juventud, que era la que estaba protestando, y los demás, pero de manera particular la juventud, recobre la confianza en el órgano electoral que es la Junta. La Junta tiene también otro desafío que es las 2 leyes, tanto las de régimen electoral como la de partidos políticos y movimientos políticos. En el ejercicio de esas leyes, que fue la primera vez que se pusieron a prueba con las elecciones de este año, de 2020, se detectaron debilidades de esas leyes, como varias debilidades. Entonces, la Junta tiene ahora que hacer acopio de esas debilidades que ella, como aplicadora de esas leyes, básicamente aplicadora de esas leyes, detectó, para someter al Congreso la reforma de esas 2 leyes, porque hubo muchas falencias, como por ejemplo, no tiene ninguna sanción el transfugismo. Por ejemplo, el procurador general, el procurador adjunto para delitos electorales no llegó a funcionar como se quisiera, aunque sí se nombró, y se nombró una persona muy diestra, una veterana en el Ministerio Público, la doctora Gisela Cueto, pero no se le dio el apoyo y eso prácticamente no funcionó. Entonces, todo ese tipo de cosas, la Junta tiene que reformar esas 2 leyes para que puedan ser aplicadas después de que la población dominicana tenía 2 décadas, casi 20 años discutiéndola. Entonces salen las leyes, pero salen con falencias y ahora hay que hacer acopio de esas falencias y la Junta tiene que abocarse a hacer un proyecto de ley, 2 proyectos de ley para enmendar esas dos leyes. Después la Junta tiene también un desafío muy importante, que es el problema del registro civil. La Junta tiene que dotar a un número importante de ciudadanos dominicanos, nada sospechoso de haitianos ni de mucho menos, sino ciudadanos dominicanos que no están declarados, que no tienen identidad, que no tienen ni acta de nacimiento, ni tienen cédula de identidad electoral, y por tanto están excluidos de los programas sociales del gobierno. Claro, es como si no existieran. Es como si no existieran. Entonces, esas personas, la Junta tiene ese desafío, porque eso es lo que hace cuando no tienen acta de nacimiento, cuando no están declarados. ¿Qué pasa? La pobreza se acrecienta. Ya la pobreza ya el hecho de que no tengan acta de nacimiento los lleva a pobreza extrema porque están excluidos de todos los beneficios sociales. Entonces, la Junta tiene que encarar esa parte de dotar de acta de nacimiento, de documentar a un grupo importante de dominicanos. No se sabe el número, pero el propio presidente que se fue de la Junta hace unos años declaró que eran alrededor de 800,000. Ahora no se sabe cuántos serán, pero son muchos, sí sabemos que es mucho. ¿Y por qué yo sé que son muchos? Porque en la práctica privada de a cada rato van gente pidiendo ayuda para que lo declaren. Y entonces... Y eso, doctora, y eso sin mencionar también las personas que tienen doble identidad o suplantación de identidad también. Ese es otro problema,
que hay que solucionar también, pero el principal es dotar a los que no tienen de acta de nacimiento y de identidad para que se puedan incorporar a todos los beneficios sociales del país. Después tienen también la Junta Central Electoral el desafío de organizar el padrón de dominicanos en el exterior. Muy pocos dominicanos en el exterior pudieron ejercer su derecho al voto, a pesar de que son los dominicanos en el exterior de la diáspora lo que de alguna medida nos mantienen a lo que vivimos aquí en el territorio, ¿verdad? En la isla. Sí. Son ellos entonces los que nos mantienen, y con las remesas, con las cajas de comida, con las cajas de ropa, entonces lo menos que podemos hacer es organizarlo para que ellos puedan ejercer su derecho al voto, de elegir y ser elegidos, porque tienen representación fuera también ya, como sabes. Entonces tienen que trabajar eso, porque se vivió en carne propia ahora ese problema, que no podían votar, y ustedes vieron, todos vimos cómo estaban los dominicanos en el exterior de preocupados porque no pudieron ejercer su derecho al voto, y porque de alguna manera no se les explicó a tiempo que si ellos se empadronaban aquí, ¿verdad?, ellos no podían ejercer el derecho al voto fuera. Ellos creían que se inscribían aquí y podían ejercer el derecho fuera, y eso no es verdad, no pudieron. Entonces eso hay que organizarlo. Después la Junta tiene también que reestructurar el Departamento de Informática, porque no hay que olvidar que tanto la OEA como AIFES, que hicieron informes, ambos instituciones especializadas en cuestiones electorales, en sus informes revelaron que fue el Departamento de Informática es responsable de los fallos que hubo, que dieron al traste con la suspensión de las elecciones municipales de febrero. Y bueno, como bien sabes, y como sabemos todos, eso creó una crisis política en el país, esa suspensión. Sí. Y entonces, que dio trabajo enmendar. Entonces, eso la Junta tiene que comenzar ya inmediatamente a reestructurar ese departamento. Y no solamente reestructurarlo, doctora, un poco a revelar qué fue lo que realmente pasó y a darle seguimiento, porque ahí hay dos cabecillas en esa Junta que andan como si nada hubiese pasado, además de los jueces que están saliendo, de los miembros del Pleno que están saliendo, que no se pueden ir como que nada es nada y todo es todo, como dicen por ahí. O sea, la Junta tiene que establecer, pero ellos se conformaron ya con lo que estableció la OEA y el AIFES, pero tiene que reestructurar ese departamento, porque fue el departamento el que falló. Después, la Junta tiene también suspendido, de alguna manera, la aplicación de la ley 169-14, que fue la ley que le buscó el remedio a los dominicanos de origen extranjero, básicamente haitianos, que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional desnacionalizó. Lo dejó en el limbo y hoy son apátridas. Por más que digan que no hay apatria, sí hay apatria en el país, porque esa gente no son ni de aquí ni de allá. No tienen vínculo con Haití, pero tampoco tienen vínculo con la República Dominicana. Entonces ellos lo que van a hacer es guetos, se van a constituir, se están constituyendo guetos de personas apátridas. Entonces la Junta tiene que buscarle una solución de aplicación de la ley, que sistemáticamente se ha negado a aplicar la ley. Entonces la Junta tiene que buscar una solución, y si esa ley no fue la solución, entonces promover una ley que le busque la solución, porque le nieguen el derecho a esa gente que estaban declarados, se le niega ese derecho, ellos no se van a ir para Haití, ni se van a ir para ningún sitio, se quedan aquí y se quedan en situación de apatridia. Después, también, la Junta debe establecer una hoja de ruta. 2020, una hoja de ruta. Una hoja de ruta 2020-2024 hasta las elecciones de 2024. Esa hoja de ruta, ese cronograma, que la lleve a que ya la Junta no puede volver a fracasar. La Junta no puede darse ese lujo ya. La Junta no puede darse ese lujo de que los dominicanos pierdan la fe en ese órgano electoral. No pueden darse ese lujo. Entonces, la Junta tiene que pisar y ir con pasos firmes, ¿verdad? Y para eso tiene que hacer una hoja de ruta que lo lleve
hasta el final, hasta las elecciones de 2024, en lo que en el camino ella va solucionando todos los retos, los otros retos que tiene que acabo de enumerar. Después, por último, pienso que la Junta debe también implantar la carrera electoral de los funcionarios, de los servidores de la Junta, para que esa gente tengan, o sea, sean servidores de la Junta y sean permanentes, aunque bien es verdad que la Junta no se cancela como en otros lugares de la administración pública, pero no te niego que la gente está preocupada porque muchos han llamado y nos han dicho, mucha gente preocupada que piensa que podrían perder sus empleos. Entonces eso no puede ser, porque después que la Junta se gasta un dineral capacitándolos, ¿verdad? En una escuela que tiene y todo, entonces esa gente no se puede tirar a la calle. La Junta tiene que organizarlo y que sigan en su carrera electoral. Y de manera por supuesto, general, siempre y cuando no hayan cometido algún dolo, porque tampoco es que la Junta tiene que obligatoriamente aceptar a todos y cada uno de los no, trabajadores de esa... a los funcionarios, a los empleados que se le detecte que han cometido faltas, hay que no solamente cancelarlos, sino cancelarlos y someterlos a la justicia, porque esos son delitos, ya. Cancelarlo y someterlo a la justicia. Entonces, es cierto que toda esa duplicidad que hay de personalidad, de acta de nacimiento, de cédula, ¿verdad? Si la hay, es porque alguien de adentro la hizo. Entonces la Junta tiene que investigar hacer esas investigaciones y establecer responsabilidades. Y si las hubiere, tiene que someter a la justicia a esos culpables, porque esos son delitos. Claro, claro. Doctora, y finalmente, mucho se ha hablado del tema del matrimonio infantil. El Congreso de la República también, sobre todo de allí nace este revuelo que ha provocado en la sociedad dominicana. ¿Cuál es su posición en este sentido? Definitivamente, el matrimonio infantil se tiene que prohibir, pero se tiene que ir más lejos. Se tiene que prohibir el matrimonio infantil y se tienen que prohibir de manera taxativa las uniones, tú sabes, las uniones informales, porque es cierto que nosotros tenemos en el país, uno de los países que tiene más adolescentes embarazadas, uno de los países que tiene estadísticas vergonzosas con las niñas de entre 12 y 15 años que ya tienen parejas, que ya están juntas con una pareja y casi siempre con parejas mucho mayores que ellas. Entonces, ahí hay una relación de poder y ahí hay un problema serio también que tiene que ver con los niveles de pobreza. Tiene que ver con los niveles de pobreza. Y bueno, ese ya es un reto, no de la Junta, sino del presidente Abinader y su equipo, de tratar de disminuir en estos 4 años, que no lo va a conjurar, desde luego que no, eso coge muchos años, pero tiene que tratar de disminuir los niveles de pobreza y la inequidad y la desigualdad social que hay. Tiene que comenzar con un plan sistémico y sistemático, ¿verdad? Y comenzar a implantar la ley de estrategia nacional de desarrollo para ir poco a poco conjurando el problema de la pobreza, porque en gran medida todos esos matrimonios infantiles y las uniones de niñas, que normalmente son niñas, con adultos, tienen una cara y es la cara de la pobreza, porque es por la pobreza, porque fíjese usted que las niñas de otras clases sociales no se casan de manera regular, no se casan con adultos, ni se juntan con adultos, sino que se juntan con personas, pero de su misma edad, que ya no es lo que uno desea, pero es menos grave que una niña que se junta con un adulto. Doctora, y finalmente no me puedo ir sin preguntarle la evaluación, cómo usted valora el proceso electoral que vivieron los estadounidenses el pasado 3 de noviembre, que producto del mismo pues se ha creado toda una confusión, quién ganó, quién perdió, y
todo lo que ha salido a raíz de este proceso electoral en los Estados Unidos? No hay duda, Alice, que la sociedad norteamericana está dividida, está polarizada. Porque si bien el presidente electo Joe Biden, ¿verdad? Es el que ganó, parece que fue el que ganó definitivamente, ya incluso el propio presidente Trump lo reconoció, no es menos cierto que alrededor de un 48% votó por el señor Trump, a pesar de todos los desaciertos, ¿verdad? Del señor Trump, a pesar de todos los pesares, él saca, la mitad de la población sigue con él. Entonces, eso crea, ¿cómo te digo? La sociedad norteamericana está fraccionada. Y entonces ellos tienen que trabajar en esa sociedad fraccionada. Porque aquí nosotros tenemos el problema de una sociedad muy desigual. Ellos tienen una sociedad muy fraccionada, muy fraccionada. Porque fíjate tú que tienen, o sea, siendo una persona como es el presidente Trump, Donald Trump, ¿verdad? Una persona controversial, una persona que se ha manejado con la violencia, con racismo, con una serie ¿verdad? De acciones que no son las deseadas, y como quiera, entonces la mitad de su pueblo todavía lo vota por él. Entonces es una sociedad que hay que revisar porque fíjate que son movimientos sociales reivindicando, ¿verdad?, el derecho de los negros de vivir en paz en su propio país, ¿verdad? Se creía que eso iba a conjurar de alguna manera, ya que iba a sepultar a Trump, y no está sepultado. Hay ahora una corriente, ¿verdad?, trumpista o trumpista, como le llaman, que se ha generado a partir de las elecciones. Bueno, doctora, pues le agradezco muchísimo su visita virtual del día de hoy y me despido de esta manera también de nuestro público. Espero que tengan un día provechoso, productivo. Usted también, doctora, que tenga un día productivo. Bueno, feliz día y muchísimas gracias por invitarme, Lizzy. Siempre a tu orden, ¿ya? Siempre un placer venir a tu programa. Que pasen buen Gracias, día. doctora. Gracias. Bueno, A ustedes, bye. amigos. Hasta mañana, Dios mediante.